No fui el primero en llegar, tampoco el último en irme, y durante todo ese tiempo nunca me pasó nada, o al menos nada que pudiera explicar con palabras que suenen creíbles. Nunca me arañaron en la oscuridad, nunca me hablaron en sueños ni vi una silla flotar. Pero estuve ahí todos los días, desde el primer boceto del set hasta la última claqueta. Y muy obtuso debería ser si quisiera engañar al mundo y decir que nada extraño sucedió allí en aquellos lejanos días de los años 70. No me apena decir que no estaba preparado para lo que sucedería. Nadie lo estaba. Trabajé en El Exorcista como uno de los tantos miembros de aquel equipo atravesado por la tragedia. No importa en qué área ni qué cargo tenía. Lo que importa es que vi cosas que no debí ver. Cosas pequeñas, sutiles, casi invisibles. Y esas son, creo yo, las más peligrosas. Aquellas que no se pueden denunciar, que no se pueden filmar o probar. Solo se quedan atrapadas detrás de los ojos, como una película mal editada que se repite en loop cuando intentas dormir. Durante mucho tiempo me callé. No por miedo a que no me creyeran, sino por respeto a lo que vi. Porque hay verdades que no están hechas para compartirse. Porque lo que pasó en ese set no fue una maldición cinematográfica, ni una campaña de marketing exagerada. Ni siquiera sé cuál es la combinación de palabras correcta para explicarlo. Solo puedo decir que algo se abrió durante esa filmación. Algo se coló entre los cables, entre las luces, entre los textos del guión y los silencios entre toma y toma. Algo estaba allí, algo que nos observaba y que acompañó a algunos mucho más allá del rodaje, hasta la tumba. Pero estuvieron ahí. Yo estuve ahí. Y esto fue lo que pasó. Nunca pude olvidar ese olor. Lo que más me marcó no fue el fuego en sí, ni el caos de aquella mañana. Fue el aroma. El humo seguía flotando en el aire como una niebla sucia, densa, grasienta, como si se hubiera adherido a cada centímetro de las vigas, los cables y los trajes colgados en los percheros. Y sin embargo, ahí estaba yo, parado en medio de los restos calcinados del set, sin entender del todo lo que estaba viendo. Era sábado por la noche cuando me llamó uno de los asistentes. Tenía la voz rota, agitada, como si hubiera estado corriendo en una maratón. No entendí bien lo que dijo. Solo alcancé a distinguir las palabras fuego y casa de los McNeil. Me vestí a las apuradas. Crucé la ciudad casi sin mirar los semáforos y cuando llegué a los estudios de Warner Bros. En Manhattan, había 3 camiones de bomberos estacionados frente al hangar 4. El humo todavía salía por las ventanas superiores. A un costado, William Friedkin, el director, hablaba con uno de los jefes de bomberos. Su rostro estaba cubierto en cenizas y sus ojos enrojecidos, aunque era difícil saber si el motivo era el humo o la rabia. Dentro, tal vez sería preciso decir que era el infierno. La cocina, que hasta el viernes parecía recién salida de una casa de clase media alta de Georgetown, ahora era un esqueleto retorcido de metal negro. El comedor estaba destruido. Las paredes falsas, los muebles, los techos pintados a mano para que se vieran más reales. Todo había desaparecido en una mezcla de humo, hollín y madera carbonizada. El suelo estaba mojado y resbaloso, resultado de la tardía reacción del cuerpo de bomberos. Aún así, lo más perturbador fue lo otro. La habitación de Regan, la niña protagonista, ese pequeño santuario del horror donde se grabarían las escenas más intensas, estaba intacta. No lo digo como metáfora ni como exageración. Estaba perfectamente intacta. Como si alguien, o algo, hubiera detenido el fuego en seco justo antes de que se atreviera a cruzar el umbral. Era solo imposible.
Las paredes seguían cubiertas con el papel tapiz de flores azules. Las ventanas seguían cerradas. La cama, esa maldita cama que chirriaba incluso cuando nadie la tocaba, seguía en su sitio, con las sábanas apenas arrugadas. No miento al decir que uno ponía un pie dentro y de pronto el aroma a humo cambiaba por el de sábanas recién lavadas. Friedkin entró detrás de mí. Caminaba despacio, como si temiera lo que iba a encontrar. Yo no sabía si debía sentir alivio o miedo. Me agaché junto a la alfombra para tocarla. Estaba seca. No solo seca, estaba cálida. Como si alguien hubiera estado allí hacía unos minutos. Uno de los bomberos preguntó lo obvio. Quería saber si había gas, pero el set no tenía conexiones de este tipo. Todo era eléctrico. Aún así, revisaron cada rincón en busca de una causa lógica. Tal vez un cortocircuito, una chispa, un cigarrillo mal apagado o lo que fuera. No encontraron nada, absolutamente nada. Tampoco la policía, cuando se dispuso a investigar con la esperanza de encontrar la pista de algún culpable. Friedkin estaba tenso. No dijo una palabra por largo rato. Solo observó. A veces parecía hablar consigo mismo, como murmurando entre dientes. En un momento se giró y me preguntó si creía en Dios. No supe qué responder. Esa noche no se volvió a filmar. De hecho, todo se suspendió por algún tiempo. Algunos del equipo creyeron que era una señal, que debíamos parar. Otros decían que no era más que una maldita coincidencia. Pero todos sabíamos, en lo más profundo, que había algo extraño en eso. Antes de irme, casi por instinto, como si algo me llamara, me detuve una vez más frente al cuarto de Regan. Me quedé demasiado, más de lo que era seguro. De nuevo, no es fácil explicarlo, pero algo extraño se sentía. Algo denso. Tal vez malvado. Algo en lo más profundo de mi instinto primitivo, herencia milenaria de los antepasados a los hombres, decía que estaba en peligro, y por eso me fui corriendo ante la socarrona mueca de todos. Días después, aún con las grabaciones en pausa, Friedkin trajo a un sacerdote. Un maldito Lo siento, no lo adjetivaré. Un sacerdote jesuita. No era actor, era real. El padre Birmingham llegó sin expresión, con un maletín de cuero y una estola bordada. Caminó por los pasillos oscuros mientras recitaba oraciones en voz baja. El set volvió a abrirse y las grabaciones fueron retomadas. Y yo recuerdo bien ese día, porque noté algo diferente en la actitud de mis compañeros. A veces me pregunto si es algo que quise ver para convencerme de mis propias teorías y especulaciones, o si acaso todo era tal cual pasaba ante mis ojos. Solo puedo decir que desde ese día nadie volvió a entrar solo a la habitación de Regan, ni siquiera aquellos que con muecas burlonas me miraron huir a paso apresurado. No me acuerdo quién la empezó. Fue una hoja suelta, doblada en 4, de esas amarillas de legal pad que siempre había en el área de producción. Alguien la dejó sobre la mesa del café, una mañana cualquiera, entre los cigarrillos y las tazas de cartón medio aplastadas. No tenía encabezado, ni título. Era solo una lista, una columna breve, escrita a mano, con nombres que en ese momento apenas me detuve a leer. Al menos, hasta que reconocí uno. Jack McGowran. Había terminado sus escenas hacía apenas unas semanas, luego de retomar el rodaje tras el fatídico incendio. Interpretaba al director Burke Dennings, un inglés sarcástico que la película se encargaría de tirar por una escalera con más violencia de la que el personaje merecía. Jack era un tipo encantador, de esos que, incluso cuando no hablaban, sabías que tenían historias atrapadas en los ojos.
Siempre vestía elegante, con ropa a medida, y llamaba mucho la atención porque en días helados aparecía con bufandas de vivos colores. En el set nos hacía reír, aunque el papel que interpretaba fuese amargo. Murió solo unos días después de rodar su última escena, de una neumonía fulminante, en pleno verano. Nadie se lo esperaba, ni siquiera su familia. Lo encontraron en su departamento, con una copa rota cerca de la mesa. La noticia nos llegó por teléfono, y durante unos segundos no reaccionamos. Friedkin se encerró en su tráiler durante horas. Lamentablemente para todos, el encantador Jack fue solo el primero. Después vino Vasiliki Maliaros, una mujer anciana sin experiencia actoral que interpretó a la madre del padre Karras. La había encontrado Friedkin en una iglesia ortodoxa griega, y todos coincidimos en que su rostro parecía esculpido por la tristeza misma. Ella no actuaba, solo existía frente a la cámara. Su respiración era temblorosa y sus ojos perdidos. Había algo espectral en ella, como si ya supiera el final de su propia historia. Murió poco antes del estreno, de causas naturales. Nadie se atrevió a preguntar más. Y entonces, la lista siguió creciendo. A la anciana le siguió el abuelo de Linda Blair, que falleció de un infarto repentino. Luego, Max von Sydow, actor consagrado y en apariencia imperturbable, recibió la noticia de la muerte de su hermano el mismo día en que filmó la escena de la llegada del padre Merrin a la casa. De hecho, aquella icónica imagen en la que él salía de pie frente a la casa con la luz encendida desde la ventana, fue grabada mientras su mundo real se caía a pedazos. Pero esto no terminó aquí. Un vigilante del set, al que llamábamos Mitch, sufrió un colapso mientras patrullaba de noche y no logró ser reanimado. Luego llegó el turno de un técnico del sistema eléctrico, que fue encontrado sin vida en su hotel. Sobredosis, dijeron, pero todos sabíamos que no era de esos. Tal vez el más triste fue el caso del hijo de una de las maquilladoras, que murió atropellado camino a la escuela. La mujer no volvió al rodaje. ¿Cómo podría? Y cada vez que alguien más caía, la lista volvía a aparecer, siempre anónima, a veces con un nuevo nombre agregado, a veces con una cruz dibujada a lápiz junto al fallecido. No se hablaba de eso en voz alta. Era una superstición no dicha, como el susurro de algo que no debías nombrar para que no te mirara de vuelta. Pero todos sabíamos que existía. Esa lista circulaba, se escondía en cajones, reaparecía en los bolsillos de las chaquetas. La llamábamos, en silencio, la lista negra. Una vez vi a Linda hojeándola. Era una nena, pero parecía entender algo. Sus ojos no eran los de una actriz infantil. Estaban endurecidos. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí. Y luego me preguntó, ¿crees que el demonio mata a los que no quiere en la película? Me quedé helado. Ni Friedkin ni Blatty querían hablar de estas cosas frente a la prensa, pero en los pasillos, en los descansos de rodaje, en las conversaciones nocturnas entre susurros, todos lo sabíamos. Algo nos estaba mirando. Y esa cosa parecía tener preferencias, o tal vez caprichos. A veces pienso en ese grito. Lo escucho todavía, en la parte trasera de mi cabeza, como un eco débil que no se quiere ir. No es el grito que terminó en la película, aunque en realidad sí lo es. Pero no me refiero al sonido en sí, sino al momento en que lo escuché por primera vez. Porque yo estaba ahí, frente a la cámara. Y lo que sucedió ese día no fue actuación, fue dolor puro. Fue el cuerpo de Ellen Burstyn golpeando el suelo con una violencia que no habíamos previsto. Fue un error técnico, sí. Eso dijeron. Pero a veces me pregunto si en verdad lo fue. La escena es conocida. Regan, poseída, empuja a su madre por los aires. En el guión,
El arnés debía sujetar a Ellen por la cintura y proyectarla hacia atrás, con un tirón firme pero controlado. Un efecto práctico, sencillo en teoría. Lo habíamos ensayado 5 veces sin ningún problema. Pero esa mañana, algo salió mal. Yo estaba al lado del operador de poleas. Vi su rostro y su gesto de confusión. La fuerza del tirón había sido distinta, más violenta, como si alguien invisible hubiera agarrado a Ellen con una furia que no venía del equipo. Su espalda se arqueó. El aire salió de sus pulmones antes siquiera de que tocara el suelo. El impacto sonó seco, un golpe de columna contra madera falsa, mal acolchada. Y luego, ese grito. ¡Corten!, gritó Friedkin, como si nada distinto a lo de siempre acabase de suceder. Pero nadie se movía. Ellen seguía en el suelo, encorvada, los ojos desorbitados. Cuando la ayudaron a levantarse, supe que algo se había roto. Más tarde supimos que tenía una lesión en la parte baja de la columna. Nunca se recuperó del todo. Siguió filmando con analgésicos, con una expresión de fatiga que luego fue elogiada por su intensidad dramática. A mí no me pareció actuación, me pareció supervivencia. Linda Blair fue otro caso. Debo recordar que en ese momento ella tenía 13 años. La escena del exorcismo exigía que la cama se sacudiera como si una fuerza demoníaca la poseyera. La máquina que controlaba los movimientos estaba justo debajo del somier, escondida en una caja metálica. La sujetaban con correas a una estructura interna y Linda, con el cuerpo atado, debía fingir que se resistía al espasmo. Solo que esa noche las correas se soltaron. El mecanismo vibró con más fuerza de lo planeado. La espalda de Linda se dobló bruscamente, como si fuera de goma. Ella gritó, pero todos supusimos equivocadamente que era parte de la escena. Los técnicos no podían apagar el aparato a tiempo. Cuando finalmente se detuvo, Linda no podía mover una pierna. Tenía lágrimas en los ojos y un pánico que ningún actor podía fingir. Pasó varios días sin grabar. Volvió con una faja lumbar y el cuerpo tenso. En algunas escenas posteriores, si se presta atención, puede verse cómo su cuerpo se retrae antes de cada sacudida, como si esperara el dolor, como si el miedo ya no fuera fingido. El miedo dejó de ser parte del guión, sino que se le metió en los huesos. Vi a Linda encender cigarrillos a escondidas en un rincón del estudio, una nena de 13 años temblando. Aquello no era rebeldía, no, era ansiedad. A veces no dormía. A veces la encontraba leyendo sola en el camerino, con los ojos perdidos. Su madre la acompañaba a todas partes. Pero eso no bastaba. Cuando los rumores del rodaje de la película se extendieron, en parte a raíz de los accidentes, Linda comenzó a recibir cartas con amenazas, insultos, maldiciones escritas a mano. Algunos fanáticos religiosos la llamaban la niña del diablo. Un día, ella me miró y me dijo, ¿crees que algo se me metió adentro? Claro que le dije que no, pero de inmediato me sentí extraño, como cuando acabas de hacer algo malo y no puedes engañarte a ti mismo. Y ahora que ha pasado tanto tiempo, ahora que esa película es una leyenda, yo sigo pensando que el dolor real quedó ahí. En el celuloide, el grito de Ellen y en la espalda herida de Linda. Sobre todo, en las cenizas, los cadáveres y la pena de quienes amaron a los difuntos. De allí nació un miedo que jamás se borró, o al menos para mí fue imposible, porque cuando, con mucho temor, echo una mirada a aquellos horribles días del pasado, recuerdo que jamás había estado tan cerca del infierno. Esta ha sido solo la mitad de las historias hórridas que han sido narradas por un hombre anónimo que participó en la grabación de la legendaria película de El Exorcista. Si deseas escuchar la segunda parte del podcast, te invito a apoyar el video y el canal. Un like, una suscripción y, sobre todo, un comentario podría ser muy alentador para mí. Muchas gracias a todos.